Bueno, pues vamos a ver cómo se elabora el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Ya una vez que hemos leído la NIF B2, que nos dice cómo debo de prepararlo, pues vamos a validar algunos de los conceptos que ya leyeron. El estado de flujo de efectivo, anteriormente conocido como estado de cambios en la posición financiera o estado de origen y aplicación de recursos, nos presenta en forma analítica los cambios que ha sufrido la situación financiera de la empresa de un periodo a otro. ¿Ok? ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, pues en primer lugar, porque nos mide la capacidad de la empresa para generar recursos. Eso es lo primero que vamos a ver. Si está generando recursos y qué parte de la empresa es la que nos está generando. Evalúa las causas por las que puede haber diferencias entre la utilidad y los cambios en bienes de la empresa. Muestra la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones de financiamiento, operativas y no operativas, y muestra el origen y destino de los cambios en la posición financiera de la empresa en un periodo u otro. De esto se trata el estado de flujo de efectivo, de ver los flujos de efectivo o las fuentes y los usos, es decir, de a dónde viene el dinero y a dónde se está yendo. ¿Ok? Bueno, de lo que vamos a ver en este estado es qué recursos se han generado y a dónde se aplican en un periodo determinado, pero los vamos a dividir en tres grandes áreas: la operación, la inversión y el financiamiento. Es decir, lo que hacemos en el día a día, todo lo que está relacionado con mi actividad principal. Luego, la inversión se refiere a básicamente los crecimientos o disminuciones en activos fijos, y el financiamiento es a entender cómo estoy financiando esto, con qué recursos financió esta operación. ¿Ok? Bueno, si hablamos de tres grandes áreas, vamos a determinar qué actividades o qué tipo de operaciones hacemos en cada una de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las actividades de operación, que no son limitativas. Estas son enunciativas, puede haber muchas más, pero simplemente tenemos que ubicarlas que se relacionen con mi operación principal. La primera, definitivamente, son las ventas de contado. Luego, los cobros de ventas a crédito efectuadas a clientes, compras de contado, pago a proveedores por mercancía, pagos de sueldos a empleados, pago de todos los gastos relativos a la operación. Aquí hablamos de los gastos de administración y gastos de venta, pagos de intereses o gastos financieros y finalmente el pago de impuestos. Todo esto es la operación. Ahora vamos a ver de qué se tratan las operaciones de inversión. Y como dijimos, se trata de todo lo que pasa con el activo fijo. Pues lo primero es la compra y venta de inmuebles, maquinaria, equipo y otros activos productivos. También vamos a considerar la adquisición, construcción y venta de inmuebles, maquinaria y equipo. Y la adquisición de acciones de otras empresas con carácter permanente. Estas son las que ya habíamos visto, que a veces hacemos inversiones en acciones, pero no para especular. No son de esas que metemos a la bolsa, sino acciones de empresas que queremos conservar siempre en nuestra contabilidad. Y bueno, cualquier otra inversión o desinversión de carácter permanente o de largo plazo. ¿Ok? Entonces ya vimos las de operación, inversión y finalmente, ¿qué operaciones manejamos en las actividades de financiamiento? Pues hablamos de créditos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a los relacionados con la operación, reembolsos de capital, dividendos pagados, excepto los dividendos en acciones, porque acuérdense que aquí lo que estamos manejando es todo lo que involucre el efectivo. Y si pago dividendos con acciones, pues no hay tal involucramiento ni desembolso de efectivo. Luego los préstamos recibidos y su liquidación. Y finalmente aumentos de capital. ¿Ok? Entonces vean, en el financiamiento es todo el crédito y todo lo que pasa con el capital contable. ¿Qué tenemos? Entonces, ya vimos cuáles son los componentes básicos y qué es lo que me dicen. Vamos a ver cómo se elabora el estado financiero. Vamos a iniciar con la utilidad neta del ejercicio que concluye. Vamos a cargar a resultados. Vamos a aumentarle los cargos a resultados que no afectan el efectivo. ¿Qué es esto?
Cuando ustedes hacen su estado de resultados, le quitan a la utilidad unos gastos que son virtuales. Aquí nos referimos a la depreciación y la amortización. Como le estamos quitando esos gastos, lo que hacemos ahora al sumarlos es agregárselos a la utilidad o generación bruta de efectivo. Es decir, esta es mi principal fuente de efectivo y por eso se llama generación bruta. A esta generación bruta le voy a agregar el flujo de efectivo de las actividades de operación. Y si hablamos de un flujo de efectivo, pues ¿a qué nos referimos? A las fuentes u orígenes menos el uso o aplicación. Es hacer un flujo de efectivo con todas esas diferencias que va a haber en los estados financieros. Algunas van a ser fuentes y otras van a ser usos. Entonces hago una resta y me da mi flujo. Flujo que puede ser positivo o negativo, dependiendo de la operación que haga. Luego, si a esta generación bruta le agrego el flujo de efectivo, llego a la generación neta operativa, es decir, la actividad propia de la empresa que genera de flujo, cuánto genera por sí sola, es superavitaria o deficitaria. En ocasiones esto es negativo, pero con los demás flujos, como el de inversión o el de financiamiento, que llevan la misma fórmula, nos da un crecimiento en el efectivo, ya sea porque utilicé recursos que vendí y entonces me generaron un flujo, o porque pedí dinero, o porque los socios hicieron una aportación, y eso me da un incremento o decremento neto de efectivo superior a lo que tenía. Lo que voy a estar haciendo con este formato es comparar dos ejercicios y esos ejercicios ver sus diferencias y determinar si son fuentes o son usos y llegar a saber si aumentó o disminuyó mi caja. Y por último, la clave para poder hacer esto es esta tablita. Porque hablamos de fuentes y usos, hablamos de un flujo y hablamos de los flujos de efectivo, de operación, inversión y financiamiento, pero ¿cómo determino ese flujo? Bueno, lo primero que tengo que hacer es determinar las fuentes y los usos. ¿Cuándo es una fuente y cuándo es un uso? Aquí están los tres componentes del balance, activo, pasivo y capital. ¿Y qué significa esto? Que cuando los activos disminuyen, estamos hablando de una fuente. Y cuando los activos aumentan, hablamos de un uso. En el caso del pasivo y capital, la fuente es cuando aumenta y el uso es cuando disminuyen. ¿Queda claro esta parte? Fíjense, ¿por qué se dice que es una fuente una disminución de activos? Porque si mis activos disminuyen, ese dinero o esos recursos que estoy usando son fuente para hacer algo. Por ejemplo, puedo disminuir mi banco para comprar una máquina. O puedo disminuir las cuentas por cobrar la que me deben los clientes y eso es una fuente para mí, ¿sí? Y al contrario, es un uso, por ejemplo, cuando, nuevamente hablando de las cuentas por cobrar, si aumentan las cuentas por cobrar, pues estoy aumentando mis activos, pero eso significaría para mí un uso de recursos, porque estoy utilizando mis recursos para financiar a mis clientes. En el caso de los pasivos y del capital puede ser más claro, porque miren, si aumenta el pasivo, pues estoy teniendo recursos. Cuando me endeudo, pues estoy obteniendo fuente de recursos. Y cuando lo pago, pues disminuye y es un uso. Y lo mismo pasa con el capital. Si aporto capital, es una fuente. Si pago capital, si pago dividendos, es un uso. ¿Ok? Bueno, pues con esto ya hicimos un muy buen repaso de lo que es el flujo de efectivo y a continuación veremos un ejemplo con números y haciéndolo desde el inicio hasta el final. Gracias, nos vemos a la próxima.